Central Digital, iniciamos una nueva semana cuando son las 11:11. Nos pasamos un poquito hoy día, pero aquí está, siempre es difícil el inicio de la semana, pero tenemos todo listo para el programa del día de hoy. Ya estamos a 13 de abril, en el Día Mundial del Beso. Pueden ir a besar a quien quieran, a repartir besos. Es el mensaje del Mesa Central Digital. Tenemos ahí las imágenes de control de tránsito. A esta hora hay... ¿Cuántos grados en la región metropolitana? Bueno, se espera que lleguemos, entiendo, máximas de 26, ¿o no? Sí, 26 de máxima para la región metropolitana. A esta hora hay 20 grados en la RM. Y para las regiones en el norte van a haber máximas de 24 grados. En Iquique, por ejemplo. Antofagasta con 21, ya más al centro, Valparaíso con máximas de 18. Vemos ahí también la costanera ahí de Viña del Mar en las imágenes. 21 grados de máxima para Chillán, 17 en Concepción. Y tenemos 15 en Puerto Montt, más al sur de nuestro país. Así que cuéntenos desde dónde nos ven. Estamos a través de la señal de YouTube, vía streaming. Y recuerden que siempre tienen también disponible nuestras redes sociales, nuestro sitio web tele13radio.cl. Y a esta hora, aquí en el estudio de al lado, está Andrea Rivera en lo que marca la mañana en el 103.3 en el FM. Vamos ahora con los temas de este día lunes. Comienza una semana intensa. Bueno, ahí tenemos la pantalla dividida ahora con los temas de este día lunes. Día lunes en que además marca las efemérides, la misión fallida del Apolo 13. Y nosotros cerramos la semana pasada con una misión muy exitosa de Artemis 2. Bueno, tenemos la madre de todas las batallas de hoy día, los temas más importantes, o el proyecto para el crecimiento. Así le han puesto desde ambas veredas. El proyecto para el crecimiento, le dicen desde el oficialismo, la madre de todas las batallas desde la oposición. Vemos ahí el saludo del presidente esta mañana a sus ministros. Encabezó un consejo de gabinete precisamente para alinear posturas. No hay espacio para el error en torno a este proyecto que se va a tomar la agenda sin duda toda esta semana. Además, tenemos como protagonista de la jornada a Donald Trump. Y este anuncio, ¿no? Los mercados ya han reaccionado durante la mañana a esta toma del estrecho de Hormuz. Y también eligió otra nueva batalla. Esta vez se fue en contra del Papa León. Y le respondió el Papa León durante esta mañana. Así que vamos a estar abordando eso en el bloque digital también durante este programa. Y por último, otro de los temas de esta jornada y de estos días también es que continúa el debate sobre la violencia en los establecimientos educacionales. Esta mañana estuvo acá en el RATPAC, en esta entrevista de Angélica Bulnes de los días lunes, junto a Iván Valenzuela, Claudia Misala, quiere ser rectora de la Universidad de Chile, y abordó, bueno, las sanciones, lo que ocurre al interior de los planteles también más relevantes en el país a nivel universitario. Sabemos también que el debate ha sido sobre los colegios. Así que vamos a tener todo eso. Bienvenidos a Mesa Central Digital. Vamos con el primer tema. Ahí sí. Bueno, tenemos entonces esta semana donde vamos a tener conocimiento también del detalle, ¿no? Se ha hablado mucho del proyecto que inicialmente era el proyecto de reconstrucción. Así se anunció desde el sur del país, recordemos, con el ministro de Hacienda encabezando este punto de prensa, pero se da cuenta entonces de una ley bien miscelánea, ¿no? Tenía varios puntos: la reconstrucción, permisología, temas tributarios, temas también de seguridad. O sea, hay mucho que aborda este megaproyecto, como se le ha dicho también. Y la semana pasada se esperaba que entrara al Congreso, se retrasó precisamente por esta necesidad del oficialismo, del Ejecutivo también, de ordenar sus filas. No puede haber descuelgues porque si no la cosa se complica para esta tramitación. Y durante el fin de semana los ministros, bueno, el ministro secretario general de la presidencia, el ministro Ruminot, definió esto y como que en vez de quitarle presión le puso un poco más, porque dijo: este proyecto, de esto depende el éxito del presidente Kast y del gobierno del presidente Kast.
Entonces, no es para nada menor y se entiende entonces por qué ha sido necesario el despliegue, el retrasar un poco el ingreso de este proyecto al Congreso. Bueno, esta semana, mañana, en la noche, el presidente va a recibir a los partidos en una cena ahí en Cerro Castillo. Va a estar con los republicanos, Chile Vamos y los demócratas, precisamente para hablar y probablemente entregarle más detalles del proyecto. El miércoles va a desayunar con los libertarios, con el partido de Johannes Kaiser. Me imagino también para pedir ahí el apoyo en este proyecto. Mientras que en la otra vereda, esta mañana hubo una reunión interesante ahí también de la oposición, los partidos, junto a los alcaldes, para un proyecto que dicen no hay voluntad de que salga adelante. Y por eso también hay quienes se han ido descolgando en el mismo oficialismo y dicen, acá es complejo y hay cosas que en definitiva va a haber negativa para estas cosas, por lo tanto, quizás es buena idea que no sea tan misceláneo, ¿no? Ir dividiendo también el proyecto. Acá dicen que así es y que además esta rebaja a las grandes empresas en los impuestos es como una suerte del corazón del proyecto. Entonces hay visiones bien distintas en ambas veredas y eso va a ser el debate de la semana y es lo que ha sido ya al inicio de esta jornada, porque ayer ya se sentaban esas bases. De hecho, vamos a revisar. Esta mañana estuvo acá conversando con Iván Valenzuela, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri de la UDI, y definió entonces también cómo ven este proyecto. Él es de quienes ven este proyecto y esta medida en particular, la de la rebaja de los impuestos a las grandes empresas, como un punto favorable. Vamos a escuchar lo que decía en torno al proyecto. Si los impuestos no se trata de que un diputado o otro quiere beneficiar a un grupo económico u otro, ya lo decían ayer en un diario de circulación nacional, dos grupos importantes de Chile, mire, nos importa más la certeza. Si esto se aprueba por 2 votos y después va a venir un gobierno de otro signo político y lo va a cambiar totalmente por 2 votos más, si los proyectos empresariales son a 30 años, los proyectos mineros son a 30 años, entonces yo llamaría un poquito a mirar más de arriba la discusión. Los impuestos no se trata de lo que te gusta o no, o a quién quieres rebajarle, se trata de que los impuestos sean lo suficientemente altos para recaudar, pero lo suficientemente bajos para ser competitivo. Si Chile está al fin del mundo, ha tenido inestabilidad política y tiene más impuestos que Europa, más impuestos que el promedio de la OCDE, más impuestos que muchos países de América del Sur, evidentemente que no va a atraer inversión. De lo que sabe usted, que conoce el proyecto, ¿ahí viene con gradualidad, con una gradualidad más tenue, más sí, suave, la rebaja del impuesto corporativo? Sí, yo primero le cambiaría el nombre. Impuesto corporativo suena a Sanhattan. Impuesto de primera categoría. Esto le afecta a la pyme, a la fuente de soda, al kiosco, al emprendimiento. Bueno, ahí está el punto de debate entonces. Lo más difícil en este proyecto, y además es que es como el centro, es esta rebaja. De un 27% pasar a un 23% de impuesto corporativo a las grandes empresas. Acá desde el oficialismo ya definen y dicen, no es solo las grandes empresas, en realidad es más generalizado. Pero en la otra vereda dicen, ¿cómo vamos a bajarle los impuestos a las grandes empresas cuando decimos que hay estrechez fiscal? Así se contraponen estos argumentos. Ahora, ojo también, que acá en Mesa Central, los entrevistados que han venido durante las últimas semanas, estuvieron expertos economistas, estuvo el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y decían que lo que se recauda menos en bajar estos impuestos del 27 al 23%, esa recaudación menos no se va a recuperar en base a el aumento que esto genera desde el punto de vista en la creación de empleos, en la inversión. Efectivamente, una rebaja de los impuestos es pro inversión y pro empleo, pero no recupera ni en el mediano ni en el corto plazo lo que se deja de recaudar. Entonces ahí hay un punto bien interesante y es algo que han dicho los expertos, incluso también quienes son más cercanos a la derecha. Entonces, cómo se ordenan las filas y cómo también se ordena el punto comunicacional en ambos sectores va a ser bien interesante. Les decía que esta mañana hubo reuniones, de hecho, a propósito de este tema y de la definición de que esta rebaja de los impuestos es irrenunciable. También dejó y sentó la base de la discusión de esta semana.
Por lo tanto, es muy importante ordenar acá filas. El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado Alessandri, esta mañana conversó con Iván Valenzuela a propósito también de eso, de estos, de quienes han sido críticos, ¿no?, de estas medidas o de otras del gobierno que son parte del oficialismo, y él decía, independiente de que acá se defiende la capacidad de poder decir yo opino distinto o hay maneras de hacer esto mejor, llamó a hacer esa crítica de manera interna. Dijo que igual afecta cuando se está constantemente criticando las medidas del gobierno, sobre todo en un proyecto que requiere entonces del orden completo, porque recordemos que en términos del Congreso hay un empate. Este proyecto tiene que ingresar por la Cámara de Diputadas y Diputados en la Comisión de Hacienda. Entonces, eso también es relevante de mirar. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Cámara. Sí, igual yo los llamaría porque el fuego amigo al final es muy dañino. Entonces yo los llamaría, es tan importante el momento para Chile, de que podamos despegar, crear empleo, crecer, atraer inversión, ser líderes en Latinoamérica de nuevo, que lo fuimos hace 8 o 9 años. Es tan importante lo que Chile se juega en esta pasada, que yo los llamaría a ser durísimos en la crítica en privado, como lo hago yo, pero apañar, acompañar y ser propositivo en público. Yo creo que eso le hace bien al proyecto. Lo que hizo la semana pasada Diego Chalper, que estaba juntándose con parlamentarios de oposición por el asunto de la gratuidad en la ley de escuelas protegidas y eventualmente también en la ley de reconstrucción. ¿Le parece que está equivocado, que es una línea incorrecta de acción política? Es un muy buen diputado Diego Chalper. Yo celebro que personas con su preparación estén en la Cámara, pero evidentemente hay que empujar el barco. Y yo creo que parte de empujar es ser muy crítico en privado, propositivo, pero en público empujar para adelante. Ya, entonces en público empujar para adelante y ser crítico en privado es lo que recomendaba esta mañana el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como les decía, desde la otra vereda la posición es bien contraria. Dicen, acá no se condice lo que dice el gobierno, esta estrechez fiscal con esta rebaja de impuestos. Ya sentaban bases también de cuál va a ser la postura desde el Partido Socialista, desde el PPD. Hay, entiendo, desde el oficialismo dicen que no hay mucho, no ven muy fructífero el debate con el Partido Comunista o el Frente Amplio, pero quizás se podría abrir el socialismo democrático. Aún así hay quienes dicen no le ven salida. Pasemos a revisar parte de esos argumentos desde el Partido Socialista y también desde el PPD. Es indispensable que el gobierno se abra a separar y dividir el proyecto de reconstrucción. Son más de 40 medidas de caracteres absolutamente distintos. Si no lo hace, corre el riesgo de que se produzca un efecto de manzana podrida y que la reforma tributaria encubierta termine contaminando todo el paquete. No queremos eso. Creemos que hay cosas positivas sobre las cuales se puede avanzar y podemos llegar a acuerdos, pero hay otras que serán líneas rojas por principios y convicciones. No hay plata para las familias, pero sí para aliviarle la billetera al 1% más rico. En solo un mes, el gobierno ha empujado a Chile a una verdadera depresión social, porque cada día es más caro vivir. Y en ese contexto, bajarle los impuestos a los poderosos sin compensación fiscal no solo es una inconsecuencia, sino que también es una provocación. No vamos a respaldar una reforma tributaria de contrabando que después termina pagando la clase media y los trabajadores. El gobierno debiera retirar esta propuesta, abrir un debate serio y dejar de poner los privilegios por delante de las familias. Bueno, dicen desde la oposición es poner los privilegios por delante de las familias. Está claro entonces el discurso y cómo van a enfrentar esta tramitación versus la idea entonces del Ejecutivo, aunque ya dicen, o sea, no hay posibilidad de comenzar a dividir este megaproyecto, pero ellos mismos le han puesto también una carga importante. Y además acá hay otro punto relevante, es el presidente también quien va a encabezar esta suerte de ordenar a su sector. Y eso no es menor, es una decisión importante. ¿Por qué? Porque si sale bien, efectivamente es muy bueno. Se podría hablar del liderazgo del presidente, de que él toma una tarea y logra ordenar a quienes han decidido darle su apoyo y gobernar en conjunto. Pero si no, si sale mal, ¿qué pasa también ahí con el capital, ¿no? del presidente, el capital político? Eso también va a ser interesante de revisar. Hace unos minutos, el presidente encabezó el comité político esta mañana, el comité de seguridad.
el Consejo de Gabinete y el Comité de Seguridad, y la otra vereda en el Partido Socialista se reunieron los presidentes también de partido, pero recibieron a los alcaldes. Decían que era importante porque son ellos también quienes ven en terreno cómo estos cambios, estas modificaciones al MEPCO han afectado también a las familias. Fue una reunión hace un ratito atrás, de hecho ya dieron las definiciones relevantes, pero a la llegada, veamos lo que decían, por ejemplo, desde el Frente Amplio en torno a esta reunión y a las medidas que ha anunciado el gobierno. Los alcaldes nos han señalado en varias oportunidades la falta de certeza que han tenido para poder abordar esta crisis producida por el gobierno de José Antonio Kast. Parte de las ayudas que se han planteado son la entrega de vales, que se obliga a los municipios a ser los que tienen que hacer esa entrega sin haberles dado ninguna certeza de aumento de presupuesto. Y al parecer hoy día la única certeza que tenemos en Chile es que las cosas siguen subiendo y que el gobierno es incapaz de tomar una medida que sea responsable y que sea adecuada para el nivel de incertidumbre que tienen las familias chilenas hoy día. Por eso es tan importante esta reunión, para poder tomar el pulso realmente de cómo está la situación en cada una de las comunas y también escuchar a una de las autoridades que normalmente se lleva el primer apronte de la ciudadanía para poder abordar este tipo de problemas. Bueno, ahí estaba entonces la postura, lo importante que era la reunión. Bueno, y a la salida, ¿qué dijeron? Desde la oposición, escuchaba lo que planteaban los alcaldes, decían que efectivamente esto le afecta a la gente y que no se han sentido muy escuchados los alcaldes por parte del Ejecutivo. Lautaro Carmona, el presidente ahí del Partido Comunista, decía que han hecho correcciones y que su reacción, la reacción de la oposición, no es a priori. Que es argumentada y que tiene que ver con cómo se han hecho estos anuncios. Reclamaban también falta de información, que todo lo que efectivamente han comentado en torno a este megaproyecto es en torno a trascendidos y lo que se han informado por la prensa, porque no ha habido una conversación directa por parte del Ejecutivo. Si lo vemos desde ese punto de vista, se entiende que están alineando recién sus líneas, están haciendo ordenándose ellos primero para luego quizás sociabilizar el proyecto, pero va a ser más general esa entrega de detalles, porque se espera que en la cadena nacional del presidente también exponga cuáles son los puntos más relevantes. Ahora, decía Constanza Martínez, ahí faltan medidas también para la gente. Y ahí sí recogen la crítica. Esta mañana el diputado Alessandri decía que efectivamente a él también le hacían falta medidas directas para la clase media. Que efectivamente, aunque esta reducción en los impuestos a las grandes empresas, él decía acá, si hablamos de una mejora o de algo que propicia el crecimiento, que propicia los empleos, efectivamente es un bien mayor para el general de la gente, pero que así no se percibe al menos. Y también lo han demostrado las encuestas. Para la gente efectivamente es una gran preocupación el aumento en los empleos, pero no traducen esta medida de rebaja de impuestos a las grandes empresas como una consecuencia de eso. Así no se está leyendo, por lo menos desde el punto de vista más general. Se dijo que efectivamente le hacen falta esas medidas más directas, más claras en el proyecto. Escuchemos lo que decía. Pero también es verdad, y se lo he transmitido a personas importantes del gobierno, yo no veo en las 43 medidas una que haga celebrar y que ponga contento a la clase media. Una que le hable directamente a la clase media. Yo veo mucha emoción en las grandes inversionistas, veo mucha emoción en los bancos de inversión, pero me falta, por un lado, la idea de París sobre el food, ¿cierto? Pero me falta una que le diga, mire, el trabajador chileno va a poder descontar, por ejemplo, gasto en educación, gasto en salud y gasto en cuidados de su impuesto de segunda categoría, cosas que vayan directo al trabajador, porque a veces es difícil imaginarse cómo más inversión le va a llegar a mi bolsillo. Es larga la vuelta, ¿no? Yo espero que... Es larga la vuelta y es más o menos odiosa. Impuesto de donación, impuesto de herencia, repatriación de capital, impuesto de empresa, todo eso. La mayor cantidad de gente no lo paga, no lo ve, no tiene idea. Cuando le hablan de impuestos de primera categoría, no tiene idea, no lo paga. Lo que paga es IVA. Entonces, ¿hay posibilidades de alguna medida? Yo espero que sí. Yo veo que le falta ese componente
clase media beneficiada directamente, de inmediato, el primer año. Entonces, vamos a ver si se recoge, ¿no? la petición, si se escucha también ahí a los distintos partidos de aquí a que el presidente el día miércoles presente el proyecto final. Hay quienes dicen ya está bien afinado, que ya está listo, pero quizás hay modificaciones que se puedan anunciar de aquí a la jornada del día miércoles. Esta mañana nuestras columnistas fueron Carolina Toá y María José Noudón. Carolina Toá abordó este proyecto en su joyita. Vamos a escuchar lo que decía. Quiero decir, lo de ley miscelánea igual es un tema, porque esto no es ni lo uno ni lo otro, esto es una reforma tributaria, por todo lo que sabemos. Es una reforma tributaria de tomo y lomo, y de consecuencia amerita ser discutida como tal. Es una primera parte de mi joyita. Chile hemos tenido muchas reformas tributarias en los últimos años, y está archi demostrado que lo que miran más los inversionistas no es la última línea de la tasa convencional, sino la estabilidad de las reglas fiscales. En un país donde no se llega a acuerdos fiscales, donde cada vez se pone todo en discusión y donde se legisla sin asumir que se está llegando, digamos, a una normativa que el país asume como tal, como sus reglas válidas, eso es lo que más espanta la inversión. Entonces yo creo que aquí no podemos cometer el error, sería un gran error, que el gobierno ajustara a su coalición, que se consiguiera unos votitos por aquí y por allá del partido de la gente, apretara los dientes y pasara a la máquina para imponer un tipo de reforma que todavía no conocemos. La verdad, hay que dar el tiempo que se presente la propuesta, pero ya sabemos algunas cosas. Ya sabemos que se va a bajar la tasa convencional. La tasa corporativa. Sí, con lo cual podríamos estar de acuerdo si hubiera compensación. En lo que no estamos de acuerdo es en bajar la recaudación fiscal, porque ya así como estamos muy apretados. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Si hay anuncios de aquí al miércoles y si cuando se haga el anuncio hay conformidad, hay acuerdos y hay también orden a nivel del oficialismo, porque ya le pusieron presión desde el mismo Ejecutivo. Este es un proyecto importante, de eso depende el éxito del presidente y del gobierno, así que no es para nada menor. En ese sentido, quizás ahí se apoya la tesis de Carolina Toá de que esto es una gran reforma y una reforma tributaria. Así que vamos a ver, va a ser la discusión sin duda de la semana. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de Donald Trump. ¿Vieron la foto? Vamos a hablar de eso también. Y de, festivales a nivel internacional. Tenemos de todo, música y por supuesto también noticias internacionales. Muchas elecciones alrededor del mundo durante los últimos días. Antes de la pausa, saludamos a nuestro auspiciador, a Discobolo. Lo ven ahí en pantalla, porque Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y de valor profesional. Muchas gracias, Discobolo, por estar con nosotros acá en Mesa Central Digital cuando son las 11:34, dice nuestra pantalla. Vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias.
Estamos de vuelta de la pausa acá en Mesa Central Digital, cuando son las 11:37 y vamos a noticias internacionales. Vamos a hacer este segundo bloque de noticias internacionales porque íbamos a hablar, ¿no?, de esta medida y cómo han reaccionado los mercados a esto que anuncia Donald Trump, al bloqueo y la toma del estrecho de Hormuz. De hecho, hace unos minutos esto partía a las 10 de la mañana acá de Chile y hay comunicación ahí oficial a través de su propia red social, de Truth Social, del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, que dice que básicamente la armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada. Anuncia entonces que han aniquilado 158 buques. Lo que no hemos atacado es su reducido número de lo que ellos denominan, lo que hemos atacado, de lo que ellos denominan buques de ataque rápido. Dijo además el presidente ahí en su red social que utilizaron el mismo sistema que utilizaban para neutralizar a los buques o a las embarcaciones de narcotraficantes, que es rápido y brutal, que es lo que han estado haciendo. Por lo tanto, da cuenta que eliminaron ahí de inmediato cualquier buque iraní, o que van a seguir eliminando todos los que se salten este bloqueo que él anunció y que ya partió entonces hace una hora atrás, más casi 2 horas atrás, entendiendo que esto en hora chilena a partir de las 10 de la mañana, para ahora ahí a nivel internacional es cerca de las 2 de la tarde, el comienzo del bloqueo. Así que no es para nada menor. Ahora, desde Irán han dicho que los anuncios que hace Donald Trump es piratería. Entonces son posturas bien distintas sobre el mismo conflicto. Ahora, es evidente también la reacción que ha habido de los mercados. El petróleo retornó al alza durante este día lunes, precisamente por la falta de acuerdo y la expectación que había de los resultados que podía generar este bloqueo en el estrecho de Hormuz, por donde lo hemos dicho mucho, pasa prácticamente todo el combustible ahí que alimenta a nivel mundial. Así que no es para nada menor. Vamos a hablar en un ratito en el bloque digital de también la otra pelea que lleva durante esta jornada el presidente de los Estados Unidos. Es con nada más ni nada menos que el Papa, que ya también le respondió. Les decía que a nivel internacional, pero tenemos esa foto. Vamos a hablar en un ratito más sobre esa fotografía que también difundió a través de sus redes sociales Donald Trump. Pero antes de eso, ayer cuando hablaba de este bloqueo y también cuando hablaba del Papa, de quien no habló fue de Viktor Orbán, Donald Trump. Hace unos días había viajado el vicepresidente hasta Hungría, vicepresidente de los Estados Unidos, para dar su apoyo a Viktor Orbán. Aún así, no logró vencer en las elecciones y deja atrás entonces casi 16 años de gobierno. Bien autoritario su mandato, y quien resultó ganador, que es Peter Maciar, dijo, acá se nos viene una tarea importante, dice, liberamos Hungría del régimen de Orbán. Y dijo que independiente acá de lo que pueda haber, él tendrá que ver si tiene que comparecer ante la justicia por acciones que hayan ocurrido durante estos 16 años. Pero que eso se va a mover una arista aparte. Que no va a ser su tarea, ¿no?, llevar a Orbán ante la justicia. Lo que va a ser su tarea va a ser gobernar. Mientras que Orbán dijo, ya no tenemos el peso de gobernar el país, así que tenemos que reconstruir nuestras comunidades. Ayer habían celebraciones, unas que se hicieron bien virales de quienes van a ser las nuevas autoridades en Hungría. Eso por una parte. Y elecciones más cerca tuvimos también en Perú. Y que fue bien polémico. Siempre agradecemos nuestro sistema y nuestras elecciones cuando vemos de situaciones complejas en otros países. En este caso, acá también se vivió en nuestro país, en Casa Piedra, ¿no? Era la elección. Y costó, habían problemas en el tránsito para llegar, para poder votar, las largas filas, todo eso fue bien caótico y era bien igual a lo que estaba ocurriendo en Perú. De hecho, se hablaba de 52.000 personas que no habían podido votar. Entiendo que eran más incluso, 63.000 las que no habían podido votar, porque eran como 52.000 las mesas que no pudieron
abrirse. Por lo tanto, se había alargado la jornada para hoy. Había quienes podían votar incluso durante este día lunes. Ahora, con los resultados bien preliminares, producto de toda esta problemática, se ha dicho de todas formas que Keiko Fujimori estaría encabezando ahí una segunda vuelta. Llevaba casi cerca del 17% de los votos. Y la otra persona que está también y se perfila como para la segunda vuelta sería Rafael López Aliaga, que es un ultraconservador, que también tenía un porcentaje importante de los votos. Recordemos que eran muchos candidatos. 36 proyectos presidenciales había en elección. Entonces se divide bastante la votación. Pero ellos estaban en torno de las 2 cifras, por lo menos. Así que vamos a ver cómo se va dando el resultado durante el día, pero está claro, algunos dicen por lo menos quiénes van a llegar a esa segunda vuelta. Además, escogían en Perú no solo un presidente, sino que también vicepresidentes y senadores y diputados. O sea, es una elección bien grande y también importante en Perú. Así que vamos a quedar al pendiente de cómo se ve finalmente, pero ahí están las imágenes de lo que ocurre acá en nuestro país, de los ciudadanos peruanos que quisieron dar su voto. Bien caótico a ratos. Y son las 11:44 y está acá Daniela Jansson. Viene corriendo. ¿Qué pasó? No se escucha la Dani. Bienvenida. No, pero no Dani. importa, no importa. Ahí sí me Ahí escucho. sí. Muchas gracias, Cota. Excelente. Sí, ahí llegó el... ¿Cómo estás, Cota? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hay harto para Hay discutir harto, hoy día, sí. ¿no? Te traje 3 temas para hoy día. A ver. Partamos con política, porque Donald Trump lo hizo de nuevo. Justo estaba hablando Lo hizo de de nuevo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba en una base militar en Maryland, en Estados Unidos, y decide hablar con los periodistas y dice, hoy día voy a hablar sobre el Papa el Papa León XIV, y dijo que es una persona muy liberal y que es un hombre que no cree en detener el crimen. Esto luego del mensaje de la paz del Papa que dio este fin de semana. Y también en sus redes sociales Donald Trump no se quedó ahí. También compartió una imagen de él como Jesucristo. Sí, ahí teníamos hace un ratito la foto. La podemos poner Sí. de nuevo ahí a nuestra directora, la Cami. La Cami, sí, ahí la Cami lo va a para poner. ver la foto, porque claro, no deja llamar la atención cómo se percibe también el presidente de los Estados Unidos. Exacto, porque por ejemplo también dijo en sus redes sociales que no quiere que un papa critique al presidente de Estados Unidos, que fue elegido de manera aplastante y que busca reducir la criminalidad a niveles históricos bajos y crear un mercado bursátil más grande de la historia. Ahí podemos ver en la imagen a Donald Trump como Jesucristo. Bueno, dijo también que si no hubiese sido por él no hubiese sido electo el Papa. Sí, dijo muchas cosas Donald Trump. También dijo Sí. que, también el Papa León XIV, Ujú. en un avión, porque comenzó una gira hacia Argelia, dijo que no le tiene miedo a la administración de Trump Llegó la respuesta. y que va a seguir hablando contra la guerra. Y recordemos que este líder católico es de nacionalidad estadounidense y peruana. Y también dijo que no quiere entrar en un debate con el presidente de Estados Unidos y que la obligación moral de la iglesia es ir en contra de los conflictos bélicos. También dijo que va a seguir levantando la voz para construir la paz. Y nada, o sea, esto está por venir. Y también, le preguntaron por la imagen al Papa León XIV, y él responde, ya es irónico el nombre de su sitio web, por no decir más, Truth Social. Así que... Igual no es menor, porque como que no hay... O sea, el Papa, aparte de esa frase, como la pregunta diciendo yo no quiero entrar a debatir con el presidente de los Estados Unidos. Pero Siempre que viene un pero... y dice, o sea, es de ver también, dijo que estaba muriendo mucha gente inocente sí. a propósito de los conflictos bélicos y que para él era un deber y alguien tenía que decir que las cosas se podrían estar haciendo de mejor manera. O sea, tiene una postura clara, pero no deja llamar la atención que además Donald Trump decía pelear con el primer papa estadounidense. Exacto, estadounidense también, por una parte latino, porque también el Papa León Sí. ha hablado muchas veces sobre la migración, sobre también todo lo que ha sido el trabajo de ICE en Estados Unidos, entonces por eso también podemos entender que a Donald Trump no le guste mucho este Papa. Pero te Pero invito... ese papa. El Papa, claro, El Papa. el Papa que también Estados Unidos celebró cuando fue elegido por la Iglesia Católica. Pero pasemos a un tema de series, hablemos de series porque Hablemos de HBO estrenó anoche
en Chile, a las 9 de la noche. El primer capítulo de la tercera temporada de Euphoria. ¿Te gusta Yo no- Euphoria? Me gusta, pero no he podido ver nada. Yo sé que parece que a la crítica no le gustó mucho, pero yo a esa hora, a las 9, yo estaba Estabas trabajando para lo más importante. No me daba para ver la serie. Mira, te cuento que esta temporada llega luego de 3 años, porque si recordamos hubo también una huelga en los directores y los guionistas en Hollywood. También fallecieron 2 actores de la serie también en el momento, y también la agenda de los actores, que por ejemplo está Zendaya, está Jacob Elordi, también Sydney Sweeney, que tienen una agenda muy importante en Hollywood. Entonces esta temporada se atrasó mucho, pero aparte la historia da un salto de 5 años, ya no están en el colegio. Sí, entonces O sea, igual menos mal, porque Sí. no sé si iba a ser muy creíble que estuvieran todavía en el colegio, porque están Claro. todos súper grandes también. incluso en la serie, Sí, quizás no. Zendaya podía interpretar a alguien más joven, pero el resto no Había que era muy hacerse creíble. cargo del salto temporal, yo creo. sin duda. Exacto, sí. Y vamos a comentar un poquito de la serie sin dar mucho spoiler, pero los protagonistas están 5 años después. Por ejemplo, los 2 actores que fallecieron, en el caso de Eric Dane, él logró grabar las escenas antes de su muerte. Y en el caso también de Angus Cloud, que hacía el personaje que no recuerdo el nombre aquí. Era con F, ¿no? Sí, sí. Lo tenía acá. Era como Ferch, ¿o no? Algo así. Fesco. Él está en la cárcel, cumpliendo una pena de 30 años. Entonces aún no, Wow. claro. Entonces, O sea, esa fue la fue- manera de dejarlo fuera. Exacto. Y sí podemos adelantar que, por ejemplo, Zendaya, que es el personaje de Rue, ella está trabajando para pagar su deuda, porque quienes vieron la serie, ella queda debiendo muchos miles de dólares. Entonces ahora está trabajando para la persona a quien le debe dinero, de una forma... Ahí Se podemos está ver la imagen. convirtiendo en... Claro, o sea, Sí. termina trabajando para quienes Está- antes le proveían. Exacto. Y sí, lo que podemos adelantar, porque también se ha visto en los adelantos de la tercera temporada, es que está trabajando como mula. O sea, está llevando drogas desde México hasta Estados Unidos y viceversa. Así que vamos a ver cómo continúa. Pero sí, como tú bien dijiste, la crítica no ha sido muy favorable. También los seguidores dicen que fue un capítulo muy duro, que difícil de digerir. Wow. Pero también tenemos que darle tiempo a la temporada. Bueno, igual pasa harto con estas series que se vuelven muy exitosas, que después cuesta mucho seguir haciendo las series porque los actores piden también más dinero. Sí. Lo vimos con Game of Thrones, que como que la última temporada fue muy criticada porque aparecían hasta vasos, ahí como Sí. vasos de Starbucks, y que tenía que ver con que, claro, mucho del presupuesto se iban a pagarle a los actores. Exacto. Y acá también parece que pasa eso, las agendas por supuesto que son difíciles de congeniar y cuando pasa mucho tiempo, la perspectiva también de la gente a veces cambia sobre Exacto, sus mira, gustos. Ru entonces está trabajando como mula, su mejor amiga Alexi está trabajando en Hollywood. Jules no apareció en este episodio, pero sí va a aparecer a lo largo de la temporada. Y también el personaje de Jacob Elordi se está haciendo cargo del trabajo de su padre como constructor, y también lo que ha generado mucho ruido en redes sociales ha sido el personaje de Sydney Sweeney, Cassie, que quiere ser influencer y que estaba trabajando en la plataforma de OnlyFans. Y también hay una imagen que mucha gente quizás no le hubiese gustado ver, ella también ladrándole a la cámara. Wow. Sí. Va a estar interesante. Interesante, a ver y a generar viaje debate. de Sí. Euphoria. Y terminemos este segmento con Coachella, porque regresó uno de los festivales más influyentes del mundo, que se hace en California, en Estados Unidos. Ahí estamos viendo a Iggy Pop. En el desierto. Se presentó David Byrne. Pero también hablemos de los cabezas de carteles. Primero, el viernes partió Sabrina Carpenter, que ella llevó todo su show a California. Ella incluso estuvo hace 2 años en Coachella y dijo: nos vemos cuando yo sea cabeza de cartel. Y lo cumplió. Claro. Sí, pues tocó como en la tarde la vez pasada. Exacto, Ha tenido sí. un buen año Sabrina. Aquí en Chile también le fue muy bien en Lollapalooza. Lollapalooza en el resto de los países. En Brasil fue muy impresionante Le también fue- la cantidad de gente sí. que había. Sí, fue un show con mucho presupuesto. Tuvo invitados, por ejemplo, estuvo Susan Sarandon, Will Ferrell, Samuel L. Jackson, Toda la carne a la parrilla. toda la carne en la parrilla. Y, por ejemplo, se estila mucho que los artistas inviten a otros músicos al escenario, y ella invitó actores. Entonces eso también dio mucho que hablar.
Bueno, ella actúa y canta, entonces Exacto, sí. aprovecha todo eso Sí. multifacético en el escenario. Y claro, y ayer fue el cierre con Karol G, que vi que era como un carnaval, versus, vamos a hablar como del maximalismo de las mujeres y el minimalismo, para muchos un Exacto, poco lo que se ha insoportable, hablado. de Justin Bieber. Sí. Ha abierto un debate, ¿no? De lo distintos que son los Exacto. estándares para las mujeres y para los hombres de la industria. Exacto. Ahora, las Believers lo han defendido y dicen, era íntimo, era un show como que trataba de estar él mirando también su pasado, que era simbólico, que pasó Era parte un de su show- vida haciendo sí, grandes shows. Yo creo que el show de Justin Bieber, que estamos escuchando en este momento, era un show para los fans. Yo no Sí. sé si es que era un show para personas que no consumen su música y que dicen, a ver, veamos la propuesta que tiene, porque propuesta no... Que era raro, estaba viendo en un momento del show, él se puso a ver videos y como sus propios chascarros en YouTube. Sí. Entonces era un tanto bizarro, pero hay quienes dicen esto se sentía también como algo muy íntimo, como una suerte de karaoke con Justin Bieber, y que lo ven feliz, que lo ven como sano y que eso es importante. Sí, y como tú también comentaste, cerró anoche Karol G, que es la primera vez que una mujer latina lidera este festival, lidera una noche en Coachella. Invitó a Wisin. Mira, muy latino. Sí, invitó a Wisin, invitó también a Karol G. Y también recordemos que este mismo show, estos carteles, a todas las personas que componen este festival, se repite el próximo fin de semana. Tuvo una transmisión impecable por YouTube. Yo también lo pude revisar, todos los escenarios que hay ahí, que es totalmente gratis, se puede ver y todo, pero no se cayó ninguna conexión. Todo funcionó perfectamente, aunque, bueno, sí hubo como un pequeño chascarro en la presentación de Karol G, porque ya la querían echar, entonces le cortaron la música y ella dijo, no me puedo ir sin cantar Provenza, que es una canción que ya había lanzado hace un par de años atrás en el mismo festival. Así que había muchas banderas apoyando ¿Había una a bandera la artista. chilena? Había una bandera chilena, una bandera Siempre hay peruana, un también chileno. colombiana, puertorriqueña. Sí, Así yo creo que que un festival muy entretenido también de consumir, porque uno puede Sí. verlo desde acá, desde la casa, y con artistas de primer nivel. que están en escuchaba sus que mejores momentos. muchos decían que era mejor verlo desde la casa, porque parece que la experiencia como en el festival no fue tan buena. No, Porque no, era que ya como tú muy tienes que... de influencers, los que iban a lo mejor no como influencers, sino que pagaron su ticket, no lo pasaron muy bien, porque estaba muy lleno, era muy caro, o sea, los precios eran bien estratosféricos, porque Sí. las marcas arriendan prácticamente todo lo que hay cerca para tener eventos para sus influencers. Porque hay que entonces, pensar que esto queda en el desierto de California. pleno desierto. En el pleno desierto, entonces mucha gente va con carpas, que eso ya es incómodo porque no tienen... El viento local. Exacto, el viento, que el calor después de la noche, el frío, pero se agradece mucho que Coachella y YouTube nos permitan disfrutar de este show, de este espectáculo hasta acá, gratis, más encima. Además, así que harta música este fin de semana y se repite el próximo para quienes quieran volver a revisar. Vamos a ver si sorprenden, si hay ajustes también en cada uno También. de esos shows, Ujú. sobre todo de los headliners. Muchas gracias, Dani. Gracias, Cota, que está muy Que estés bien. muy bien. Nos vemos mañana. Vamos a la pausa. Te invito a que nos vamos a la pausa y volvemos con más noticias acá en Mesa Central Digital.
Volvemos a la mesa central digital, por acá vía streaming. Saludamos al chat, a quienes nos están viendo, y ya es el mediodía. Llegamos al mediodía, le vamos ganando al día lunes. Queda menos para irse a la casa. Siempre es difícil el lunes. Tenemos ahí las imágenes de control de tránsito. Les decía hace un rato que vamos a tener máximas de 26 en la región metropolitana. Digamos de inmediato al último tema. Porque además de la discusión económica, por decir así, tenemos también la discusión sobre educación y sobre violencia en los distintos planteles educacionales. Vamos a ver también cómo avanza ese proyecto en torno a escuelas seguras o escuelas protegidas. Pero esta mañana se abordó también lo que ocurre al interior de las universidades. Bueno, el presidente José Antonio Kast, esta mañana, cuando inició su consejo de gabinete, partió dando las gracias a sus ministros, a sus colaboradores. Habló también de este primer mes, ¿no?, de mandato, y le dio la palabra a la ministra de Ciencia, la ministra Lincoln Lao, que sufrió la agresión durante la semana pasada en la Universidad Austral. Dijo: Jimena, te quiero dar la palabra para que puedas ahí decir lo que te parezca más relevante, y insistió en que el Ministerio de Ciencia tiene más de un mandato y que va a seguir trabajando, que no se detiene ni el trabajo del gobierno ni el de ella por esta agresión, pero que era muy importante. Ella dijo: no se puede trabajar tranquilos sin seguridad. Así que ahí también entregó un mensaje relevante. Esta mañana el RATPAC estuvo, es la entrevista del día lunes de Angélica Bulnes, y estaba Claudia Misala, que busca ser ahí rectora de la Universidad de Chile, y abordó precisamente esto de las sanciones. ¿Qué tan grave ven también, que en el caso de ella está postulando a la rectoría, pero cómo ven también desde los mismos planteles este tipo de situaciones? ¿Son importantes las sanciones? ¿Existe también mecanismos para sancionar como corresponde, entre comillas, este tipo de actos? Y ahí hizo la separación entre lo que es constitutivo de delito, que eso tiene que ir por una lista diferente, pero dijo que efectivamente no puede haber espacio para la violencia, que es una derrota finalmente de estos lugares. Decía, particularmente en una universidad no se puede dejar el diálogo de lado para tomar actitudes violentas. Escuchemos parte de esa definición. Bueno, hay sanciones, sin duda. Bueno, ahí depende, porque si se está cometiendo un delito, obviamente eso tiene que ir a la justicia, ¿no es cierto? Pero si no es un delito, las universidades tenemos reglamentos. La Universidad de Chile tiene un reglamento de la jurisdicción estudiantil donde se hacen sumarios, y esos sumarios, dependiendo de la gravedad, y obviamente hay una investigación sumaria, se resuelve, y dependiendo de lo que haya ocurrido, hay sanciones, y las sanciones pueden ser desde la expulsión, por cierto, hasta una amonestación, o sea, al revés, desde una amonestación hasta una sanción de expulsión. Puede ser que pueda estar 3 años sin poder tomar ningún tipo de cursos en la universidad. O sea, hay distintos niveles, y eso existe y funciona. A mí me consta que funciona, porque en la prorectoría yo presidía un comité que era el de apelaciones, ya como el último instancia, cuando los estudiantes apelaban respecto de una sanción que se les había definido. Entonces existen reglamentos. Ahora, cuando el problema es algo delictual, obviamente que eso que cabe fuera de la universidad y tiene que ser sancionado a ese nivel. Claro, cuando es un delito, entonces dice, debe ser sancionado a ese nivel, pero que hay mecanismos, y las universidades tienen también mecanismos para sancionar este tipo de actos. Ahora también defendía a la Universidad de Chile. Esta mañana miraba también el chat mientras transmitíamos el Mesa Central. Ya había un debate importante a propósito de lo que se estaba conversando, que era esta postura que decía Angélica Bulnes, que a veces tienen algunos alumnos que quieren ir a la Universidad de Chile y quizás no la eligen precisamente por los paros, por esta percepción por lo menos que hay, o puede ser también realidad. En el chat había un debate interesante a propósito de eso. Había quienes decían que efectivamente esa no era una percepción, que era una realidad. Otros decían que no era tal. Y Claudia Misala decía, ojo, que tampoco se paraliza tanto.
Y ahí dijo, también hay no hay que un poco estigmatizar también el plantel estudiantil. Escuchemos lo que decía. Déjenme decirles que las tomas no son un tema de todos los días en la universidad, ni tampoco los paros. Las paros han disminuido muchísimo en el último tiempo. Los días de paro. Por ejemplo, el otro día yo estaba conversando, que estoy yendo a conversar con los académicos de distintas facultades. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo me decían que hace 5 años que no tienen ni un día de paro, ni un día. ¿Y le preocupa que eso pueda cambiar ahora con este gobierno? Solo para terminar, muchas veces pasa que porque alguna vez porque efectivamente hubo paros en algún minuto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, queda como el sello, queda como... Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho más trabajo como universidad, y eso es algo que yo planteo en lo que quiero hacer, de tener una comunicación más estratégica, de poder decir efectivamente no paramos todo lo que se dice que para. Bueno, no se paraliza todo lo que se dice que para la universidad. Vamos a ver qué ocurre en torno y las reacciones también a esta entrevista. La pueden encontrar completa en nuestro sitio web en tele13radio.cl. Pueden encontrarla también en Spotify completa. Además de acá, donde nos están viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, queda también la entrevista íntegra. Y vamos a cerrar también con María José Noudón, porque les decía, las columnistas de esta mañana fueron Carolina Toa y María José. María José abordó en su joyita precisamente esto, el tema de la violencia a nivel estudiantil, lo que hemos visto en los últimos días, y el debate que se ha llevado también quizás en ámbitos más políticos en torno a estos hechos. Que me acordé de un problema conceptual que creo que fue bien importante durante el estallido, y es que ¿qué es lo que entendemos como violencia? Es decir, un concepto más bien restringido o un concepto más bien amplio. Entonces quiero traer esa idea, porque creo que ampliarlo excesivamente, como todos los conceptos, no solo lo que hace es como que termina desfigurando, ¿verdad?, el concepto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese argumento, es decir, cuando se amplía la violencia, lo que se ocurre, y ocurre aquí claramente en el caso de la Confech, es que en el fondo se justifica de cierta manera esa violencia, es una reacción violenta, pero que es reacción de otra reacción violenta, y a veces no se justifica directamente, pero sí se difumina, digamos, la relevancia que tiene esa condena. La violencia en general, nosotros la usamos, ¿no es cierto?, la entendemos como el uso intencional de la fuerza o del poder para dañar. Entonces tiene 3 elementos fundamentales, uno que es un agente, otro que es la acción, y otro que es la intencionalidad, ¿verdad? Y esa intencionalidad es fundamental. Es verdad que en los años 60 o 70 ese concepto se fue ampliando, y se fue ampliando hacia conceptos como la violencia estructural, conceptualmente, digo, como en ciencia política, o, digamos, como entender que existían otras formas. Y eso conceptualmente puede ser interesante, ¿verdad? Porque pone de relieve ciertas circunstancias, hace ver cosas que a veces parecen, en el fondo, un poco escondidas, pero la verdad es que a mí me parece que en este ejercicio es muy complejo ampliar el concepto de violencia. Bueno, es complejo, dice entonces María José, ampliar el concepto de violencia. Y vamos a quedarnos al pendiente de cómo se lleve esa discusión, pero también este megaproyecto, la noticia sin duda de la semana. Nos vamos con esas imágenes de control de tránsito a esta hora en la región metropolitana. Ya pasamos los 20 grados, pero esta mañana estuvo frío. Habían 8 grados temprano, así que parten más frías las mañanas. Se nota el cambio también ahí de horario, se nos acortó el día bastante también, está oscuro mucho más temprano. Les agradezco su compañía, su sintonía, y recuerden que se pueden quedar siempre acá con Tele 13 Radio, con nuestra programación en el FM, en el 103.3, en nuestras redes sociales también, que está todo lo más contingente, lo que está pasando de manera inmediata. En nuestro canal de YouTube acá queda todo el contenido en extenso, y también les decía, en Spotify queda el Rat Pack, que queda también la entrevista para que lo revisen y partan la semana informados. Nos vemos mañana aquí mismo, aquí en el streaming, a la misma hora, 11 pasadito las 11, estamos partiendo Mesa Central Digital. Excelente semana, que estén muy bien.